¿Quién es el SCP-3812? SCP-3812 es una entidad alteradora de la realidad. Debido al efecto latente de SCP-3812 sobre la realidad, es casi imposible describir a SCP-3812 de forma efectiva. Todo lo que se sabe sobre SCP-3812 es que una vez fue Samuel, un ser humano afroamericano no anómalo, quien se cree que murió en 1996. Poco después de su muerte, se observó que SCP-3812 se levantaba de su tumba y desaparecía. La Fundación tuvo conocimiento de la existencia de SCP-3812 tras la demolición de un edificio de apartamentos en Varsovia, Polonia. Debido a sus capacidades anómalas, la apariencia de SCP-3812 varía significativamente, haciéndolo extremadamente difícil de rastrear. SCP-3812 se encuentra actualmente a 2649 S137 5627 o sobre el Océano Pacífico Sur. SCP-3812 exhibe signos de una esquizofrenia extremadamente avanzada de Eichmann-Victor, específicamente paranoia extrema, disforia extrema, manía/depresión extrema, incapacidad de percibir adecuadamente su entorno, incapacidad de discernir la diferencia entre lo real y lo imaginario, incapacidad de diferenciar entre seres vivos y muertos, incapacidad de controlar las expresiones de emoción, escuchar voces que no existen, ver cosas que no existen, sentir o experimentar estímulos que no existen, etc. En los 20 años transcurridos desde que SCP-3812 fue descubierto inicialmente, estos síntomas se han agravado constantemente. Originalmente, SCP-3812 respondía a las preguntas y pidió ayuda a los investigadores de la Fundación para controlar su trastorno. Con el tiempo, SCP-3812 se volvió más aislado y reservado, llegando a ser completamente insensible y actuando de manera errática e impredecible. Actualmente, SCP-3812 no es capaz de percibir con precisión el mundo que le rodea, y ocasionalmente alterará la realidad para disminuir la discrepancia entre cómo percibe algo, y la forma en que algo es en realidad. Debido a esto, es imposible saber con qué frecuencia la realidad ha sido modificada, solo con qué frecuencia SCP-3812 no ha creado una alteración limpia 7 y ha dejado evidencia de su influencia en la realidad. SCP-3812 es imposible de contener dentro de cualquier tipo de celda de contención. SCP-3812 alterará la realidad para eliminar la celda de contención, o se trasladará a otra ubicación, impidiendo drásticamente los esfuerzos de contención. SCP-3812 también parece resistir subconscientemente los intentos de contención. Incluso si es capturado sin darse cuenta, SCP-3812 no puede ser tranquilizado o amnestizado, ya que SCP-3812 alterará la realidad para eliminar cualquier amenaza a sí mismo o a su libertad de movimiento. Debido a esto, los esfuerzos actuales de contención se centran en mitigar el daño y las manifestaciones de los síntomas de SCP-3812 en lugar de la contención directa. Con el tiempo, SCP-3812 se ha vuelto bastante menos humanoide en apariencia, y ahora solo se manifiesta de forma vagamente humanoide y ocasionalmente en una variedad de formas y apariciones. Además, SCP-3812 produce un efecto anómalo latente en la realidad local, específicamente en forma de distorsiones temporales y espaciales alrededor de la entidad. Estas distorsiones se acompañan ocasionalmente de estallidos aleatorios y violentos que pueden cambiar drásticamente o dañar el espacio y el tiempo locales.
Aunque SCP-3812 suele ser dócil y sin rumbo, sus arrebatos aleatorios siempre son mortales para cualquier criatura viviente cercana, y pueden ser extremadamente desastrosos a escala masiva si no se contienen adecuadamente. SCP-3812 se manifestó en su forma actual en su ubicación actual el 19 de julio de 2015. Poderes y estadísticas. Tier Level 1A, eventualmente superior. Nombre SCP-3812, una voz detrás de mí, Samuel. Origen Fundación SCP. Género masculino. Edad desconocida. Clasificación Entidad anómala clase Keter. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, deformación de la realidad, manipulación conceptual implica haber borrado un concepto completo, que existía hasta la década de 1980, de la realidad y la conciencia colectiva de todos los seres sintientes, teletransportación, manipulación del espacio, tiempo constantemente. Crea anomalías espaciales y temporales, que pueden ir acompañadas de estallidos repentinos capaces de cambiar o dañar gravemente el espacio-tiempo local, manipulación de la materia, manipulación de la energía, manipulación del clima, manipulación del vacío. Puede borrar cosas hasta el punto de que se pierde todo recuerdo de ellas, y solo quedan recuerdos vagos y fracturados en las mentes humanas, manipulación de explosión, manipulación de dimensiones superiores, creación, cambio de forma, telepatía, telequinesis, teletransportación, acausalidad, manipulación de la trama, manipulación de leyes, manipulación física, resistencia a la anulación de poderes. SCP-3812 no fue afectado en absoluto por un campo antimetafísico generado por un SCP desconocido cuyos remanentes por sí solos dieron origen a SCP-239. Manipulación de la gravedad no se inmutó después de caminar a través de una singularidad desnuda. Manipulación del vacío y manipulación de la trama fue completamente incapaz de ser deshacer por una entidad conocida como Ben, quien escribió y estableció las leyes de la narrativa de SCP-3812, y el SCP-3812 resistió sin esfuerzo todos sus intentos de asesinato. Potencia de ataque. Nivel Outerversal SCP-3812 existe en una narrativa superior, que trasciende y puede controlar completamente el contenido de las narrativas inferiores. Las narrativas trascienden el sistema de dimensiones superiores de las narrativas inferiores, con la realidad deformada desde las narrativas superiores utilizando otro sistema de deformación que el dimensiones superiores de una narrativa inferior y no ser reconocido como una deformación regular de la realidad. Cada dimensión superior de manera similar puede controlar completamente el contenido de las dimensiones inferiores, eventualmente nivel Outerversal más SCP-3812 se trasciende constantemente a sí mismo y a todos los seres por encima de él, lo que lo hace escalar constantemente la pila narrativa. Con el tiempo, logrará superar las infinitas narrativas que componen la pila y seguirá ascendiendo más allá de eso sin cesar. Velocidad. Inmensurable. Cada nivel narrativo trasciende la noción de tiempos de las narrativas inferiores, incluidas todas sus dimensiones temporales. Fuerza de elevación. Inmensurable. Fuerza de ataque. Nivel Outerversal, eventualmente nivel Outerversal más. Durabilidad. Nivel Outerversal, eventualmente nivel Outerversal más. Resistencia. Infinita. Rango. Externoversal, eventualmente externoversal más. Equipo estándar. Ninguno notable. Inteligencia. Desconocida. SCP-3812 muestra varios signos de incapacidad para percibir adecuadamente su entorno, discernir la diferencia entre lo real e imaginado y diferenciar entre seres vivos y muertos. Debilidades. Sufre varios problemas mentales graves, posiblemente debido a una sobreexposición a la narrativa, y parece poseer una doble personalidad. Además, es incapaz de percibir el mundo con precisión y se ve obligado a alterar la realidad para disminuir la discrepancia entre cómo percibe algo y la forma en que algo es en realidad.